esta grabación más tarde. Dirígenos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo que tu Espíritu Santo sea el Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones, pastor. Buenas noches, Bendiciones, bendecidos. pastor. Gracias. Buenas Shalom, shalom. noches. Bendiciones, pastor. Bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, la semana pasada nos quedamos con el tema de los pasajes históricos. Pudieron hacer su ejercicio. Yo les iba a mandar un formato en Google Docs, no me dio tiempo de prepararlos y me juntaron muchas cosas, pero espero mañana o el sábado a más tardar enviárselos. Solo quiero saber si no hubo dudas antes de pasar al siguiente tema. ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta, duda? No, todo bien. Muy Todo bien, bien. pastor. Aprendió mucho. Muy Bueno, bien. las dudas que percibí fueron cómo íbamos a entregar la tarea, pero Ok, comenté lo que usted platicó conmigo el domingo y esperamos que mande usted ese documento que nos auxilie para concluir con esta tarea. perfecto. Perfecto, hermana. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es, aquí vamos a repasar rápidamente lo que vimos sobre la historia, que son las preguntas claves que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el trasfondo histórico de el pasaje en cuestión, lo que estamos analizando juntos? Que creo que ya quedó claro cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, espero que no tengan ustedes ya problemas para identificar un pasaje histórico de aquí en adelante y la forma en que lo vamos a llevar a cabo en el estudio. Ahora, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, quién participó, dónde ocurrió. Si es posible, hacemos uso de mapas. Ya la semana pasada nos ayudaron a colocar un mapa para entender justamente lo que está pasando y si hay algún punto que se enfatice. Y bueno, en los pasajes que analizamos, nos dimos cuenta que nos enfatizaban el hecho de que se iba a reconstruir el, la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Bueno, hoy vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es la ley. ¿Cómo estudiar un pasaje que tiene que ver con la ley? Y esto es algo también que es importante para nosotros poderlo considerar. Eh, Así que aquí anotamos este texto que dice que otra forma en que la Biblia está escrita es usando la ley o los mandamientos. No solo la ley del Antiguo Testamento, sino que también podemos encontrar pasajes del Nuevo Testamento en los profetas, en los salmos, en los proverbios y demás pasajes en los que aparecen mandamientos o leyes claras que los cristianos debemos observar en nuestra vida. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque muchas veces la justificación errónea, teológicamente errónea, es estamos bajo la gracia, por lo tanto no debemos sujetarnos a la ley. Y eso es completamente un disparate, porque evidentemente si bien Dios nos perdona y nos da la salvación porque Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, también el propio Señor Jesús dijo, no vengo a abolir la ley y los profetas, sino que vengo a cumplirla. Él cumplió la ley, él cumplió los profetas. Y aunque él dice que solamente hay dos mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, pero recuerdan que cuando vimos que la Biblia también está dividida, digamos, en dos grandes tipos de relato o de escrito, ¿verdad? Lo descriptivo y lo prescriptivo, o lo que puede venir de a manera de normativo o mandamientos que el Señor nos da. Por eso es que no podemos descuidar la parte de la ley que está implícita en el Nuevo Testamento, porque si lo hiciéramos, pues estaríamos dejando una enseñanza coja, eh, fuera de lugar, fuera
de orden. Y aquí vamos a analizar hoy algunos de estos pasajes como Éxodo 20, Mateo 5, Hebreos 9, Colosenses 3. Y vamos a ver cómo podemos entenderlo. Para ello, es importante considerar también algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de ley contiene? ¿Es una ley moral? ¿Es una ley civil? ¿Es una ley sanitaria? ¿Es una ley doméstica? ¿Es una ley conyugal? ¿Es una ley laboral? ¿Hay bendiciones? ¿Hay maldiciones? ¿Hay pactos? Cuando tenemos claro ello, es entonces que vamos a poder también comprender mejor el uso de la ley y no vamos a caer en una situación legalista o tratar de enseñar que cuando cumplimos la ley es que somos salvos, porque es claro que ninguno de nosotros va a ser salvo por cumplir la ley, pero dentro de el estándar que el Señor espera de nosotros como cristianos, una vez que hemos sido renovados y regenerados por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, es obvio que ahora vamos a poder vivir cumpliendo las leyes dependiendo su naturaleza. Otra pregunta que es muy importante, ¿cómo se aplica en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento? Es decir, no podemos descalificar una ley simplemente por el hecho de decir, es que ya estamos bajo la gracia. Y como estamos en la ley, pues en la gracia nos olvidamos de la ley. Porque aquí aplicaría la pregunta de qué hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, ¿verdad? ¿Acaso la ley es mala? No, la ley no es mala. ¿Acaso la ley es pecaminosa? No, la ley no es pecaminosa. Por eso es que tenemos que estudiar cuando hacemos un análisis de un pasaje que comprende ley, cómo se aplica en el Nuevo Testamento y cómo se aplica en el Antiguo Testamento y hacer esa comparación. Y ahorita para eso van a ser los ejercicios que vamos a llevar a cabo. Y finalmente, cómo se lleva a cabo en la práctica. Omar Paredes, adelante. Escuché una vez que la gracia es el círculo protector de la ley. Mientras antes decía no adulterarás, en el Cristo dijo no, que no mirara a uno. O sea, ya era aún más exagerado que la propia ley cuando hay gente que quiere evadir la propia ley. O sea, la gracia en Cristo protege de que no infringamos la ley. Completamente de acuerdo. Por eso, en alguna ocasión dimos aquí una serie que se llamó La Gracia de la Ley, también para entender cómo dentro de la propia ley, el Señor lo único que hace es cuidarnos a nosotros de nosotros mismos. Y eso habla de su gracia para con nosotros. Adelante, mi hermana Deyanira. Abra su micro. Ay, gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones. Híjole, un ejemplo bien claro y bien confrontante podría ser Mateo 23, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, refiriéndose a la gracia y a la ley. Gracias, pastor. Esto y bueno, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra y te vaya bien. Igualmente ley y Nuevo Testamento. Gracias, pastor. Y es un buen ejemplo porque, por ejemplo, ahí dice, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer qué. Bueno, sin dejar de diezmar. Es más importante la justicia, sí, pero sin dejar de diezmar. Entonces, ahí el Señor Jesucristo nos mete en un punto de equilibrio. Entonces, vamos a ir analizando, tómenle captura de pantalla o tome nota de estos versículos que vamos a revisar. Éxodo 20 del 1 al 17, Mateo 5 del 17 al 48. Quizás no los revisemos todos, veamos solo algunos. Hebreos 9, Colosenses 3 del 18 al 41, para que podamos avanzar lo antes posible y veamos cómo estudiar un pasaje de la ley.
tómenle nota estos versículos para que juntos los estudiemos y después tómenle nota las preguntas para que ustedes también se las puedan formular o tómenle foto a la pantalla o captura de pantalla o escriban en sus cuadernos si es que están tomando notas estas preguntas. ¿Qué clase de ley contiene? ¿Cómo se aplica en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento? ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica? Por ejemplo, fíjense, ¿en qué clase de ley contiene? Moral, civil, sanitaria, doméstica, conyugal, laboral, bendiciones, maldiciones o pactos. Pongo un ejemplo muy simple. Sabemos que la circuncisión es antes de la ley. En la ley queda normada, sí, pero la circuncisión viene antes de la ley. ¿Cuándo nace la circuncisión? ¿Quién sabe cuándo nace la circuncisión? Con el pacto. Con Abraham, ¿no? Cuando Abraham incircuncidó a Ismael, ¿no? Y se Bueno, incorporó. cuando Abraham se circuncidó a sí mismo y a todos sus siervos, y a partir de ese momento a todos los hijos, ¿a la edad de qué edad se acuerdan que se circuncidaban? A los 8 días de nacidos. 8 días de nacidos. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que eso nace antes de la ley, como el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? A ver, y aquí es importante que hagan memoria. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos con la circuncisión? ¿Alguien se acuerda? Se circunciden, pero del corazón. ¿A dónde viven? ¿A dónde viven? Y viven en donde viven la. A ver, no entendí lo que dijo ORBNALX3 consejo. Que sí, se circuncidaba el corazón ahora, ¿no? Ahora ya no se circuncidaban, Sí, sino que pero ¿se acuerdan? Ok, eso está bien, pero ¿se acuerdan qué pasó específicamente con la circuncisión? Querían que se circuncidaran los nuevos creyentes. Exacto. Era un plan Querían que se circuncidaran los nuevos creyentes. ¿Por qué querían que se circuncidaran los nuevos creyentes? para judaizarlos. Para judaizarlos, para complementar, entre comillas, complementar la salvación, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente en sí mismo. Ahora, por eso es importante distinguir. La circuncisión, podríamos decir, es una ley, ustedes que creen moral, civil, sanitaria, doméstica. ¿Qué clase de ley es? Sanitaria. Ahora les Sanitaria. pregunto, ¿será malo circuncidar a un niño? Al contrario, No. es higiénico sobre todo para su esposa. Es higiénico. Y quien nos va a agradecer eso va a ser la esposa. Cuando ese bebé se case, su esposa es la que lo va a agradecer porque ella va a tener menores infecciones y obviamente habrá mayor salud. Pero no es una ley que nos condicione la salvación. Si un varón nunca es circuncidado, no pasa nada, absolutamente nada. Que le va a beneficiar en su salud, le va a beneficiar en su salud. Que le va a beneficiar la salud de su esposa, le va a beneficiar la salud de su esposa. Si no se circuncida, ¿pasa algo malo? No, no pasa nada malo. Probablemente va a tener problemas sanitarios él, probablemente tenga problemas ginecológicos ella. Pero fuera de eso, no pasa nada. Espiritualmente no pierde la salvación, no está en riesgo su alma, absolutamente nada de eso. Ahora, eso hay que distinguirlo. Ahora, complementario. El guardar la cuarentena. ¿Qué clase de ley sería? ¿Moral, civil, sanitaria, doméstica, conyugal, laboral? También es sanitario. También es También sanitaria. sanitaria, sí, sanitaria. ¿A quién beneficia guardar la cuarentena?
a la A mujer, los dos, a la A la mujer y al Tanto hombre. la mamá como A el la bebé. mujer, a la mujer a que la da mujer luz. y al bebé indirectamente, sí, como dice Elías, al bebé, porque finalmente se le va a guardar infecciones de sacarlo a la calle, etcétera. Pero principalmente la mujer. Hoy en día, con el ultrasonido, el avance de la ciencia, la especialidad médica de la ginecología, etcétera, etcétera, y todos los avances científicos que disponemos, los médicos concuerdan con lo que dice la Biblia. ¿Cuántos días tarda en que recupere la mujer su cuerpo, sus órganos, su tamaño, todo regrese a su nivel normal, a su tamaño, a su posición, todo lo que fue cediendo espacio al bebito? ¿Y cuánto tiempo se va a tardar? ¿Cuánto se va a Son tardar? los 40 días 30 días. y hasta más. 40 días, o sea, la cuarentena. Así es. Entonces, ¿pero qué pasa si una mujercita dice, pero yo no quiero guardar la cuarentena, yo me siento bien, yo me quiero ir a la calle, me quiero ir a trabajar, me quiero ir a hacer ejercicio, me quiero ir a correr? ¿Espiritualmente le pasa algo? No. No, Pero sí. no pierde No, su salvación, no va a no. tener problemas espirituales. ¿Dónde le va a pasar? En En el cuerpo. En su En cuerpo, su cuerpo, como consecuencia. como consecuencia. Y muchas veces la factura a lo mejor no se paga inmediatamente durante los primeros días o meses. A lo mejor se va a pasar años y la mujer se va a dar cuenta de que las consecuencias en su cuerpo van a ser tardías. Y a lo mejor 10, 15, 20 años después de haber tenido su bebé, es que va a empezar a padecer de muchos problemas ginecológicos. Así Si es. se dan cuenta, esta es una ley de gracia. ¿Por qué a Dios se le ocurrió decir que la mujer se guarde 40 días? ¿Por fastidiar a la mujer y hacerle la vida más aburrida? No, No. pues Dios está pensando en el bienestar de la mujer y que la mujer pueda esperar el tiempo necesario. ¿Por qué Dios sabe eso? Pues porque Dios creó a la mujer y Dios sabe lo que necesita su cuerpo. Punto. Ahora, no es condicionante de salvación, no. ¿Es bueno aplicarla? Sí, porque va a traer beneficios a su cuerpo. Bueno, entonces nos vamos a encontrar que muchas leyes así aplican. Son leyes que se van a dar de diferentes formas. Por ejemplo, el servir en el ejército. Según nos enseña el libro de los números, a los 20 años, todos los varones tenían que pasar a formar parte de los que estaban listos para salir a la guerra. ¿Qué tipo de leyes? Moral, civil, sanitaria, doméstica, conyugal, laboral. Civil. Civil. Es una ley civil. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los países del mundo copiaron a Israel. Y en la mayor parte de los países del mundo hay una ley que indica que todos los varones, aunque en algunos países ya también las mujeres, participen en el servicio militar. Ahora, Pastor, una si no pregunta. participo, sí, adelante. ¿También es conyugal? Porque dice que el recién casado no va a la guerra. No, porque aquí estamos hablando del servicio militar. Eso ya más Pero, bien sería una ley en el sentido de salir a la guerra, cuando un país entonces, esté en ¿no guerra. aplica en el servicio militar? No. No, no. Gracias. Porque digamos que ese año del servicio, por ejemplo, en Israel es obligatorio. Algunos países tenemos un servicio militar de juguete, como México, ¿no? Que hasta los chavos dicen que me toque bola negra para que no vaya yo a marchar. Y los pobrecitos que van a marchar les dan su plátano y los ponen a dar 20 vueltas al campo y se acabó. Es decir, eh, viendo la ley con la seriedad que tiene en la Biblia, nos damos cuenta que es una ley tan buena que por eso la mayor parte de los países del mundo la han copiado. ¿A quién se le ocurrió? ¿A algún dictador, a algún presidente, a algún general? No, se le ocurrió a Dios. Y por eso Dios organiza que el pueblo de Israel sea un ejército tan disciplinado, tan fuerte, y por eso es que históricamente se ha
ha sido un ejército, claro, cuando están bien delante de Dios y son obedientes y caminan en orden, el ejército de Israel históricamente ha sido una potencia. Es una ley civil que beneficia al país. ¿Me hace salvo hacer el servicio militar? No, para nada. Si no lo hago, ¿me hace daño? No, tampoco. ¿Le ayuda a mi país? Sí. Y si no lo hacemos, ¿perjudica a mi país? Sí. Lo perjudicamos en muchas maneras. Ahora, a lo mejor en México decimos, bueno, pero México no es un país en guerra, entonces si no lo hacemos, pues no pasa nada. En nuestro himno nacional cantamos, ¿verdad? Que si un extraño enemigo osare pisar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida del cielo, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Ok, lo cantamos, oye muy poético, muy patriótico, muy bonito. La realidad es que yo creo que menos del 5% de los varones que existimos en México sabe tomar un arma, sabe tomar un acto de defensiva si México entrar en guerra contra algún país. Yo creo que la mayor parte no sabríamos ni qué hacer más que salir corriendo. Pero, por ejemplo, Israel, cada hombre, cada mujer, desde los 18 años en adelante, prácticamente todos los varones y mujeres son soldados en activo que pueden ser parte de la primera, segunda, tercera reserva, pero todos son militares. Israel es un caso extraordinario donde el 100% de su población son militares. A lo mejor hasta hace unos meses se decía que los ortodoxos o los religiosos no tenían que entrar al servicio militar. Bueno, cambió la ley, entonces ya también la gente religiosa, ya también la gente ortodoxa está obligada a ir al ejército. Entonces, son leyes que algunas han sido adoptadas por el mundo entero, pero no nos hacen salvos. Ahora, vamos a Éxodo. Ahora vamos a compartir la palabra o la pantalla, mejor dicho, aquí en el libro del Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20. Éxodo 20 vamos a leerlo en la Reina Valera 60. No vamos a estudiar todos los mandamientos, pero fíjense bien. Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saca de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, este es el primer mandamiento. ¿Este mandamiento sigue siendo válido? ¿Sigue siendo activo o pasó de moda? No, Sigue siendo activo. activo. Pues sigue siendo un mandamiento Sigue fundamental. siendo. No podemos tener otro Dios fuera del Señor nuestro Dios. Después dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Debajo Permítame. de la tierra. Ni abajo de, debajo de Ni la abajo de tierra. la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, ¿este mandamiento sigue estando activo o ya lo podemos descalificar? Sigue estando Sigue activo. activo. Ahora, hay grupos religiosos que dicen, bueno, pero imágenes de gente santa sí puedes tener, imágenes de Jesucristo sí puedes tener, imágenes del Espíritu Santo en forma de paloma puedes tener. ¿Es válido eso? No. Absolutamente no, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el mandamiento, no estamos bajo la ley, pero esos mandamientos siguen estando activos. Ahora, fíjense bien. Aquí la pregunta es,
cómo se aplica en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento. Estoy bajo la gracia. Por lo tanto, además de Lo perdimos, Jesucristo. pastor. ¿No me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, yo lo Ok, escuché. entonces esa es la Sí, conexión está de la hermana bien. Margarita. sí, muy, muy bien. Ok. Entonces, estoy bajo la gracia o estamos bajo la gracia. ¿Eso me permite adorar a otros dioses aparte de Jesucristo? No. No. No, definitivamente no, pastor. ¿Qué pasaría con la salvación? Perdemos. Se pierde. La perdemos. Se pierde porque yo estaría violando una ley y es un mandamiento fundamental. Oye, pero ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Sí, pero la gracia no invalida los mandamientos de Dios. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender, no es tan simple decir estamos bajo la gracia, desechemos toda la ley, porque tan solo tomar en cuenta estos primeros mandamientos nos está hablando de qué tan fácil se puede perder la salvación si nosotros violamos los mandamientos de Dios. ¿Queda claro? Sí, pastor. Sí. Ahora, vayamos al tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque él no dará por inocente. Porque él no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Podemos usar el nombre de Dios para cualquier cosa porque ya estamos bajo la gracia? No, pastor. No. ¿Podemos burlarnos del nombre de Dios? ¿Podemos No. ponerlo como chiste? ¿Lo podemos usar para el nombre de un negocio? ¿Lo podemos usar para el nombre de mi mascota? No, No. porque es un mandamiento. Y Dios es santo y Él es sagrado y por lo tanto yo no puedo jugar con el nombre de Dios. Es más, Jesucristo nos viene a enseñar que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, en el cual están agrupados todos los poderes, características, bendiciones y todos los alcances que tiene el nombre de Dios en cualquier forma y manifestación. El nombre de Jesucristo lo contempla todo. Mari González, adelante, tiene la mano levantada. Abre tu micrófono, Mari, porque no tienes tu mano levantada, pero no te escuchamos si estás hablando. Bueno, bajo la mano, no supimos qué pasó. Ok. Siguiente mandamiento. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, este fue uno de los mandamientos que más ruido le hizo a los fariseos en el Evangelio, y Jesús, pues de una u otra manera, les dio muchas lecciones a los fariseos. Incluso siento que a veces Jesús, a propósito, se guardó muchos mandamientos para hacerlos exactamente en día de reposo y con ello crear una enseñanza acerca del valor de la misericordia. ¿El día de reposo nos hace salvos? No. 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 Guardar el día de reposo no me hace salvo. Pero hay iglesias que su doctrina gira en torno al día de reposo. Entonces te dicen, si no guardas el día de reposo, no vas a ser salvo. Bueno, el día de reposo no me salva.
Sin embargo, el día de reposo, este mandamiento, fíjense, ha sido tan importante. Yo les preguntaría, ¿en qué tipo de ley entra el día de reposo? Si moral, civil, sanitaria, doméstica, conyugal, laboral, bendiciones, maldiciones, pactos. ¿Qué tipo de Sanitaria, ley es? sanitaria porque es saludable para nuestro cuerpo. Él dice que fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. Laboral. Moral. Ley moral. Laboral, yo creo, pastor. Yo digo que moral. Bueno, a lo mejor aquí podrían entrar varios tipos de leyes. Por ejemplo, ¿es una ley laboral? Sí. ¿Es una ley? A ver, voy a cerrar micrófonos porque alguien está hablando ahí en sus casas y entonces en lugar de escucharlos a ustedes, escuchamos voces ajenas. ¿Es una ley laboral? Sí, porque finalmente protege derechos del trabajador. Por eso habla de que tu siervo, si se dan cuenta, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Para nosotros es una ley civil y es una ley espiritual, porque ese día se lo vamos a dedicar a Dios. Pero si se dan cuenta, también es una ley laboral, porque dice que ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí entonces podría tomar el papel de una ley civil, porque tenemos que darle el mismo trato tanto a nuestros empleados como a los que no son nuestros empleados. Entonces trasciende lo laboral, porque incluso al extranjero lo voy a obligar, entre comillas, a guardar el reposo. ¿Cómo obliga a Israel a guardar el reposo? Pues está todo cerrado. Entonces, aunque yo vaya como turista y yo vaya como extranjero, y aunque yo esté en Israel diciendo, bueno, pues yo aquí no tengo que guardar el día de reposo porque al final de cuentas yo soy extranjero y no me importa cómo vivan los israelíes. Sí, pero si salgo a la calle no hay metro, está cerrado, no hay taxis, no hay camiones, no hay restaurantes, no, no hay supermercados, no hay tiendas, no hay nada. Ya se convirtió en una ley civil. Me obliga a meterme a la ley aunque yo no quiera, aunque yo no sea empleado de Israel, ya trascendió lo laboral. ¿Es sanitario? Sí, porque al final de cuentas el descanso semanal va a beneficiar mi salud. Y bueno, tan importante es que la mayor parte de los países del mundo entero, salvo las dictaduras que esclavizan a sus pobladores, salvo esas dictaduras, la mayor parte de los países del mundo, crean lo que crean, sean de países de cultura cristiana o de cultura musulmana o de cultura de lo que sea, la mayor parte de los países del mundo adoptaron este mandamiento y la ley federal del trabajo, la ley laboral, la ley del trabajo, la ley como se llame en cada país del mundo, le otorga a los trabajadores un día de reposo a la semana. Entonces se dan cuenta, aunque nosotros como cristianos decimos, ok, guardar el día de reposo no me hace salvo. No, guardar el día de reposo no me hace santo. Guardar el día de reposo no me hace mejor persona. Pero aunque esa teología sea correcta, guardar el día de reposo es bueno. Y Jesucristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse, para que el hombre esté bien, para que el hombre tenga salud, para que el hombre pueda disfrutar, para que el hombre, viéndolo desde el punto de vista espiritual, pueda adorar a Dios, viéndolo desde el punto de vista familiar, para que el hombre pueda disfrutar a su familia. Y cuando hablo de hombre, me refiero al ser humano, hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña, anciano, jubilado, no importa. El día de reposo es un regalo que Dios diseñó para que el ser humano disfrutáramos la vida. Y por lo tanto, la mayor parte de los países del mundo adoptaron esa ley. Quizás no la adoptaron desde el punto de vista espiritual,
para que la gente vaya a la iglesia a adorar a Dios, no, pero sí lo hicieron como una ley de derechos humanos. El ser humano merece descansar. Entonces, ese es justamente el propósito de esta ley. Ahora, esta ley también ha dado pie a otras leyes. Han escuchado mucho que ahorita en la Cámara de Diputados de nuestro país se está discutiendo si regresamos a la semana inglesa o seguimos con la ley de un solo día de reposo. La semana inglesa surgió justamente en Inglaterra, justamente por el conflicto que se empezó a dar entre dos grupos religiosos. Los cristianos, que históricamente descansaban siempre en domingo. ¿Y por qué en domingo? Pues porque el domingo es el día que se celebra la resurrección del Señor. Entonces decidieron los cristianos, no de ahorita, sino de hace muchos siglos, descansar y reunirse congregacionalmente el primer día de la semana para celebrar que el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Pero en Inglaterra siempre ha habido una población importante de judíos, no de ahorita, sino de siglos atrás. Y los judíos protestaron y dijeron, bueno, pero es que nosotros queremos descansar el sábado, porque históricamente es el día que hemos descansado. Entonces, al final de cuentas, el gobierno inglés tomó una decisión salomónica. Dice, bueno, para que no se me enojen ni los cristianos ni los judíos, vamos a descansar sábados y domingos. Y entonces ahí surge la famosa semana inglesa, en donde solamente se trabaja de lunes a viernes. Sobre todo porque muchos judíos los viernes por la mañana emprenden viaje no solo de Inglaterra, sino de países de Europa, hacia Israel para celebrar el Shabbat con sus familias y regresan regularmente los lunes a las 5 de la mañana, para las 9 ya están en sus ciudades de destino. Entonces un judío termina su Shabbat como siempre el sábado en la tarde, pero se queda el sábado y el domingo disfrutando a su familia. Y el domingo, el lunes por la madrugada, entre las 4 y 7 de la mañana que salen los vuelos a Europa, bueno, toman su vuelo, aterrizan en Frankfurt, en Londres, en Madrid o donde ellos vayan y comienzan su jornada laboral. Entonces, fíjense cómo incluso se empataron los horarios de los vuelos entre Israel y Europa para que coincidieran con el reposo del pueblo judío. Pero aquí lo interesante es cómo las naciones del mundo adoptaron una ley bíblica para hacerla parte de la ley laboral o civil en cada nación, en sus constituciones, al hablar de una ley federal del trabajo. Entonces, es interesante, pero nos damos cuenta, es una ley que no me hace salvo, pero que es necesario seguirla viviendo, seguirla poniendo en práctica. Ahora, siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento ya pasó de moda, ya lo podemos eliminar, ya lo podemos quitar, ya no es necesario que honremos a nuestros padres. No, de ninguna manera. No, pastor. No, Sigue vigente. sigue vigente, Es vigente. es vigente. ¿Me hace salvo? Bueno, este es uno de los mandamientos que si yo no pongo por obra, sí me puede llevar a perder la salvación. ¿Por qué? Pues porque si yo me meto contra mis padres, entonces atraigo sobre mí maldición. Y claramente Dios pone un candado, ¿verdad? La parte bonita, la parte positiva, que es como lo explica, para que tus días se alarguen. Ahora, veamos la parte contraria. ¿Qué pasaría si no honramos a nuestros padres? ¿Qué va a pasar con nuestros días? Se acortan. Se Se acortan. Se acortan. acortan. ¿Qué significa eso? Moriremos antes de tiempo. Ahora, si el Señor decide quitarnos la vida antes de tiempo porque fuimos malos hijos,
¿Ustedes creen que esto no ponga en riesgo nuestra salvación eterna? Así es. Sí, porque Y no así cumplimos es. puntos. Sí. Entonces, se dan cuenta cómo hay mandamientos que aunque uno diga, pero no soy salvo por la ley. Sí, quien pagó mis pecados fue Jesús, pero hay mandamientos que si yo rompo, ponen en riesgo mi salvación. Entonces, vemos aquí que el honrar a los padres, por un lado, me va a permitir vivir más y también me va a traer bendición. Y si veo la parte negativa, si yo no honro a mis padres, entonces mis días se van a cortar. Significa voy a morir joven, voy a morir antes de tiempo, no voy a cumplir con el ciclo de vida que Dios tenía para mí, pero además, pues no van a venir bendiciones en mi vida, más bien van a venir maldiciones. Entonces, ahora vemos que cumplir con este mandamiento per se, solito, uno puede decir, oye, pero es que esta persona es un extraordinario hijo, una extraordinaria hija, siempre ha cuidado a sus padres, es muy abnegado, muy obediente, los honra mucho, los cuida. Perfecto. Cumplir el mandamiento por sí mismo no me hace salvo. Puedo ser el mejor hijo del mundo, pero no soy salvo por ser el mejor hijo del mundo. La salvación me la da Jesús. Pero del lado contrario, soy un excelente cristiano, pero que no sabe honrar a sus padres, eso sí pone en riesgo mi salvación. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Sí, Sí, pastor. pastor. Sí, pastor. gracias. Entonces nos damos cuenta que los mandamientos o la ley, los pasajes que tienen que ver con ley, hay que verlos siempre desde todas las perspectivas. Entonces no es tan sencillo decir vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, luego entonces quitemos la ley. No, porque si quito la ley, puedo estar quitando muchos elementos que tienen que ver con la salvación. Luego, siguiente mandamiento, no matarás. Bueno, ¿qué opinan de este mandamiento? Por ejemplo, hay esta traducción, la nueva traducción viviente, es un poquito más precisa en ese sentido cuando dice no no cometerás asesinato. En la siguiente dice no maten y también no cometerás homicidio. No cometerás homicidio, que es como lo dice la Biblia del Jubileo. Entonces, ser un asesino nos hace perder la salvación. Sí. Claro. Sí, pastor. Sí, Por pastor. eso los cristianos nunca vamos a estar de acuerdo con leyes humanas que protejan el homicidio. Entonces, por eso los cristianos no aceptamos el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la muerte asistida. No importa con qué título se le dé a la muerte, los cristianos nunca la vamos a aceptar porque es un mandamiento de Dios, porque los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el propio Señor Jesucristo, cuando habla de no matarás o no cometerás asesinato. Ahora, vamos, bueno, voy a ir a estos tres y los recordamos para cuando veamos Mateo. No cometerás adulterio. Una persona puede decir, oye, yo soy cristiano, pero tengo dos mujeres, soy cristiano, pero adulteré, soy cristiano, pero además de mi esposa tengo a mi secretaria, soy cristiano, pero una persona que se dice cristiana puede vivir en adulterio. Así es. No, ¿Qué pasaría con la No. salvación de una persona que vive en adulterio? Se Se pierde. pierde. Se pierde. Se pierde. Pues, fíjense cómo estos mandamientos, honrar padre y madre, no matar, no cometer adulterio, en línea nos llevan a que si yo estoy en contra de esos mandamientos o los estoy violentando, en automático
estoy perdiendo la salvación. Ahora, siguiente mandamiento, no hurtarás, no robes, dicen las otras traducciones. Es lo ¿Qué mismo. pasa con ese mandamiento? Un cristiano que diga, yo soy muy buen cristiano, pero anda robando, ¿pierde la salvación? No, Sí. sí, pastor. Pierde la salvación. ¿Se dan cuenta que estos mandamientos, uno tras otro, nos traen en línea el cuidar la salvación? Ahora, todos los podemos ver de la manera contraria. A lo mejor alguien dice, oye, yo nunca he matado a nadie, pero eso no me hace salvo. Qué bueno que nunca has matado a nadie, pero el hecho de no ser un asesino tampoco te garantiza ser salvo. Pero si te conviertes en un asesino, entonces sí, pierdes su salvación. Oye, yo nunca he robado. Qué bueno que nunca has robado, pero eso no te hace salvo. Pero decirte cristiano y andar robando, eso sí te lleva a perder tu salvación. Oye, yo soy el marido o la esposa más fiel del mundo, nunca he puesto mis ojos en nadie más. ¿Eso me hace salvo? No, ser fiel no te hace salvo. Qué bueno que lo eres, pero eso no te hace salvo. Del lado contrario, cometer adulterio, ser infiel, eso sí te hace perder tu salvación. Entonces, veamos que los mandamientos, después dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Las 4 traducciones hablan, por ejemplo, habla aquí de no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. Bueno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A lo mejor los cristianos muchas veces pensamos, bueno, pero ese puedo violarlo y no pasa nada. A ver, vámonos simplemente a lo que Jesús dijo. 2 mandamientos les dejo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si yo ando chismoso, calumniando, mintiendo y hablando mal de los demás, ¿estoy amando a mi prójimo? No. No, pastor. No. No. Entonces, si yo estoy violentando a mi prójimo, ¿puedo perder la salvación? Sí. 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 Entonces, uno se da cuenta, caray, ¿y cuántas veces a lo mejor he participado en un chisme, una mentira, una calumnia? Porque es muy bonito hablar mal de los demás. Cuidado, porque a lo mejor tú piensas que es bonito hablar de los demás y estás perdiendo tu salvación. Y el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y bueno, cada uno de las traducciones llama la atención lo que dice el versículo 17. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que los otros tienen, ya sea su esposa, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de las otras pertenencias. Y aquí la codicia también puede llevarnos a pensar en la envidia y que ese es un pecado que está escondido en el corazón, pero que se manifiesta de una manera y que también, igual que el versículo anterior, a lo mejor los cristianos lo hemos socializado y hemos aceptado diciendo, bueno, pues no pasa nada, al fin y al cabo toda la gente tiene envidia. No, cuidado, porque entonces el codiciar o el envidiar lo que otros tienen me puede llevar igual a faltarle al prójimo y de la misma manera puedo perder la salvación. Ahora, Ofelia León levantó la mano. Delante de mi hermana Ofelia. Amén, pastor. Solo quería preguntar, también cuando mandan matar a alguien, también es ¿cómo se pierde la salvación? Sí. Claro. Ahora, O sea, que dan esta la es una orden buena para matar. pregunta. No, una buena pregunta. Una buena pregunta. Después, En el caso, por eso dije que la nueva traducción viviente era mucho más precisa. Se percataron que hay una diferencia entre no matar y no asesinar. Según la ley de Dios, según el Tanaj, hay una diferencia entre asesinar y matar en una guerra.
Por eso es que muchas veces, por ejemplo, a pesar de que existe este mandamiento, ¿se acuerdan cuál fue el mandamiento que dio o la orden que el Señor le dio a Saúl por medio de Samuel? Sí, que matara A todos, adultos, Al mujeres, rey, a todos los animales, de- animales. todo. Ok. ¿Contradice el mandamiento de no matar o cómo aplica ahí? No se contradice. Les voy a dejar esa tarea. Analicen por qué Dios da la orden de matar a todo un pueblo, que eran los amalecitas, sin contradecir lo que dice Éxodo 20 de no matar. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Eso se les va a quedar de tarea para la próxima semana. ¿Están de Bueno, acuerdo? sí. De Pues sí, acuerdo. esa era Bueno. guerra, era una guerra, ¿no? A ver, vamos aquí a Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando dice Jesús y la ley. Entonces, vamos a ver que ahora el Señor, lo que decía Omar hace rato, la gracia, porque aquí ya estamos en el terreno de la gracia, vamos a ver qué tratamiento le da la gracia a la ley. Porque a veces la justificación que tenemos los cristianos es vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley y por lo tanto la ley ya hay que tirarla a la basura. Entonces, a veces hablamos con tanta ignorancia, hablamos con mucha soberbia, pero es una soberbia ignorante, porque no conocemos de fondo la palabra y entonces se nos hace muy fácil mezclar conceptos y no entendemos la diferencia entre una cosa y otra. Dice en el Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho que dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos en los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Nuestra tercera traducción que tenemos aquí es la del lenguaje actual y la cuarta es la del jubileo. Fíjense lo que dice la ley en la traducción en lenguaje actual. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, viene a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Y bueno, la versión del jubileo también dice, no penséis que he venido para desatar la ley o los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Entonces, esto nos debe de quedar claro. Dios vino a darle un sentido correcto a la ley. Entonces, siguiendo en la Reina Valera 60, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, este versículo 20, quiero escuchar sus opiniones. ¿Por qué el Señor dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino? Fíjense que ahora Jesús está poniendo aquí de una manera muy clara en entredicho el tema de la salvación. Y el Señor le está condicionando. ¿A qué condiciona la salvación? No solamente el hecho de que Él murió por nuestros pecados. Dice, si vuestra justicia, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, les aseguro, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo.
como lo dice la traducción en lenguaje actual, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y como lo dice la Biblia del Jubileo, porque os digo que si vuestra justicia, rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios, de los cielos. A ver, Jorge Espinosa tiene su mano levantada. Alejandro, adelante, Jorge. Sí, pastor, gracias. Yo siempre que leo este versículo pienso que sobre todo se refiere a no cumplir, o sea, lo que les cuestiona es el cumplimiento religioso, el cumplimiento de la ley por costumbre, pero sin darle ese valor, digamos, como dice la palabra, el que tengas un corazón que no sea de piedra, sino que lo haces por amor, lo haces con un convencimiento. Es una ley que está más allá del cumplimiento, ¿no? Y que justamente cuando uno entiende, pues, que el principal mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces te hace entender lo que después explica también Jesús, ¿no? Pues que si el sábado ves a tu hermano en necesidad, violas el sábado por ayudar a tu prójimo porque está en necesidad, ¿no? O sea, un cumplimiento de la ley mayor al del fariseo, ¿no? Que se limita solo a cumplir de manera religiosa. Y además los fariseos tenían una debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Dice mi hija que el dinero, que está escuchando, pero creo que no. Perdón, pastor. No, no, adelante. El problema de los fariseos es que ellos de teoría hablaban de los mandamientos, se los imponían a la gente, pero ellos Así es. no estaban dispuestos a hacer absolutamente nada. Entonces Jesús nos pone un nivel muy alto. Adelante, Omar. Los fariseos no tenían amor ni misericordia y las obras demuestran nuestra fe, como decía Pablo, tu fe debe ir acompañada de obras. Y una vez dijo Gandhi, es que lo que haces no me deja oír lo que dices. Entonces nosotros somos Exacto. lo que hacemos, no lo que decimos. Y la ley nos enseña cómo vivir bajo la gracia, que en sí, como decía Jorge, por amor, pues no voy a hacer lo malo, ¿no? Por amor no voy a afectar a Dios, a mi familia, a mi sociedad. Pero la ley está para no dejar pretexto es que yo no sabía que no tenía que robar, o no sabía que no tenía que matar, o etcétera. Perfecto, sí, muchas gracias. Elías, Mi comentario iba a ser en cuanto a los fariseos, que ellos tienden a ser exhibicionistas. Miren, miren, estoy haciendo el bien. ok, muchas gracias, Elías, te agradezco mucho. Y ¿quién más tenía mano? La mano, Moni Ro y Mari González. Moni Ro y luego Mari González. El Señor le dijo a los discípulos, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Ok, perfecto, muchas gracias. Y Mari González. Sí, soy Omar, su esposo, pastor. Ah, Siento que aquí, por decir, todo cabe, como dice justicia, en una traducción, en la otra la obediencia, ¿verdad? Aunque pues ya tengamos a Jesús y sea nuestro Señor y por gracia somos salvos, pero si no obedecemos lo que Él dice o lo ponemos en práctica, pues no vamos a ser mayor que aquellos que traían la ley. exacto. Bueno, entonces nos queda claro que finalmente el Señor nos está poniendo un nivel de exigencia muy alto. Eso es como cuando un competidor quiere ir a las Olimpiadas y le van poniendo determinado nivel de salto o de velocidad de tiempo en caso de una carrera, o si va a saltar, mínimo tiene que llegar a esta altura
o en cualquier otra competencia tienen que acumular un mínimo de puntos. Bueno, pues lo mismo, el Señor nos está poniendo un nivel y dice, tú no puedes ser como un fariseo, tú tienes que ser mejor que un fariseo. Los fariseos conocían la palabra, sí, sabían los mandamientos, sí, obedecían, no siempre. Entonces, ahora el Señor nos está poniendo un nivel más alto. ¿Por qué más alto? Bueno, ahora vamos a ver cómo se van concatenando los diferentes mandamientos y cómo Jesús los va a llevar a un nivel más alto. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y vaya que aquí ya nos metió en problemas el Señor, porque ahora sí agarra dedos contra la puerta, y yo creo que el 100% de la humanidad estamos aquí metidos, ¿verdad? Dice que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, se, se dan cuenta, ya el mandamiento del Señor lo llevó mucho, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Ahora, fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo pone en un lenguaje más a nuestro entendimiento actual y dice, han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el riesgo de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, oye, pero es que eso ya es mucho. Bueno, por eso Jesús eleva el nivel de la ley. Y lo que dijo acá arriba, no la vine a abrogar, no la vine a quitar, le vine a dar un propósito correcto. Ah, caray, entonces ahora nos damos cuenta que el propósito ahora tiene que ver con mi corazón. Asesinar puede ser un acto físico, pero ahora Dios me lleva a qué intenciones, qué propósitos hay en nuestro corazón. ¿Por qué una persona está dispuesta a quitarle la vida, a insultar? Y ahora Jesús se va al proceso del asesinato, porque el asesinato es un pensamiento que surge por un enojo, por un sentimiento, y poco a poco va creciendo hasta que termina en el crimen. Pero Jesús va mucho más allá. No tenemos que llegar al acto físico de quitarle la vida a alguien. El simple hecho de lo que vamos guardando en nuestro corazón hacia otra persona, en automático, quiero que noten algo, nos está hablando de ser llevados al tribunal o de ser expuestos al infierno. En pocas palabras, a perder la salvación. A ver, Elías y luego Omar. Bueno, ahí de repente me cae una pregunta. Un soldado necesariamente, bueno, que cumple con su trabajo, tiene que matar. Y Ujú. ahí, en el caso vamos a hablar de los israelíes, que todos son militares. En un momento dado, ellos tienen que matar al enemigo. Y de esa manera están perdiendo su salvación por obedecer una orden. Buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? No, porque está escrito que Cierto. Dios ha puesto autoridades y llevan la espada para ejecutar la sentencia. En este caso están excluidos y están cumpliendo la ley, y supongo que también uno como cristiano en defensa propia, ya que está alguien atentando contra su vida, que dice que no tengas pleito con nadie sin razón, si nadie te ha hecho agravio, que busques siempre la paz
pero pues si alguien ya se va encima a quererlo asesinar, ya entra ahí como que también la duda, ¿va? Ok, a ver, Mari, bueno, Omar, Mari y Jorge. Sí, pastor, también hay por decir, cabe también decir de que cuando adultere, no físicamente, pero ya pensó en su corazón y codició a esa mujer, ya adulteró en su corazón. También puede entrar esa ahí, ¿verdad, pastor? Sí, claro. A ver, Jorge. Sí, pastor, yo también pienso que justo usted ahorita nos acaba de dar un poquito el clavo con lo que Jesús enseña, o sea que el tema de no matarás lo enfoca a la intención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado muchos, pues algunos líderes del pueblo de Israel que explican, o sea, nosotros no tenemos la intención de asesinar a nadie, o sea, nosotros quisiéramos estar en paz con nuestros vecinos, pero no se puede y nos tenemos que defender, o sea, yo tengo una obligación superior de defender la vida de mi familia, la vida de nuestro pueblo y estamos en una acción de defensa, hacen lo posible por evitar la muerte de sus adversarios, pero es que hay un momento en el que necesitas defenderte, ¿no? Y entonces, de nuevo, o sea, juzgas la intención, o sea, hablando del asesinato, y creo que ahí a lo mejor va también la diferencia del matar y el asesinar, ¿no? Porque sí, evidentemente un soldado al defender a su familia, pues sí, claro que sí, puede terminar matando al adversario que tiene enfrente. Pero otra cosa diferente es que por odio, o sea, dejándose dominar por esa pasión del corazón, tú agredas y dañes o incluso termines con la vida de otra persona, ¿no? Y eso no está justificado, ¿no? Ok, bueno, a ver, esta es una pregunta muy interesante y que obviamente nos obliga a profundizar en el estudio. Entonces, es importante también que nosotros revisemos los originales en el hebreo para entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, vamos a ver la palabra hebrea que se utiliza para matar en Éxodo como mandamiento y las diferentes formas en que se puede traducir. Si quieren, después les mando, esto no lo tengo en la presentación, pero eh, les voy a poner un cuadro comparativo de los diferentes tipos de palabras que tenemos en el hebreo y cómo nosotros lo podemos entender. Déjenme, voy a dejar de compartir y les voy a poner aquí una hoja en Word para poderles explicar rápidamente. Y por eso es tan importante cuando nos metemos a hacer un estudio, hacernos todas las preguntas posibles y poder generar el estudio correcto. A ver, permítame, estoy aquí.
Fíjense bien. Les voy a compartir la pantalla. Hay una plataforma que se llama Logos, que es muy interesante para este tipo de estudios. Y aquí se los voy a poner en la pantalla. La Torah establece claras diferencias entre 4 palabras para hablar de homicidio. Y la pregunta que hace Elías y que nos podemos hacer todos es muy válida. Entonces, puede hablar de la palabra asesinato de manera premeditada. Por ejemplo, y aquí aparece el ejemplo bíblico cuando Joab mata a Abner o la muerte por un castigo en Números 35. La palabra es ratzach. Y esta palabra ratzach habla de un asesinato premeditado, algo que Dios nos prohíbe hacer. Luego, el problema es que para nosotros en español o en castellano es la misma palabra. Bueno, hay una diferencia sí entre matar y asesinar, pero generalmente podemos entender como palabras sinónimas y que para nosotros es el mismo significado, sobre todo porque en la Reina Valera dice no matarás y luego nos habla de matar de muchas maneras. La segunda palabra sería un homicidio accidental, es decir, como cuando se tenía que ir a las ciudades de refugio, Deuteronomio 19, 4 y 5, que es la palabra araj. Entonces, una persona por accidente mató a otra, cualquiera haya sido la causa. Hoy lo podríamos entender como cuando se habla de un homicidio en términos jurídicos, ahí se me fue ahorita la palabra que les iba a poner. Premeditación, alevosía y ventaja. Sí, pero no, cuando es de un accidente, homicidio culposo, creo que es el término que utilizan los abogados. Culposo y doloso. Cuando es accidental. Entonces, pero es que yo no lo quería matar, pues simplemente se dio la circunstancia y pues yo no hice nada en contra de la persona. Entonces, déjame bajarle aquí el tamaño de la letra. Bueno, de hecho, el Código Penal mexicano precisamente divide el homicidio de acuerdo con sus causas: premeditación, alevosía y ventaja. El homicidio que se produce con premeditación, alevosía y ventaja es exactamente con premeditación y con la ventaja que tengo, que puedo yo tener sobre la persona que maté. Está también el homicidio culposo, el accidental, que lo atropellé porque iba yo demasiado rápido y no alcancé a frenar. Sí, pero aquí lo que estamos viendo son las diferentes palabras en el hebreo para definir por qué Dios en ocasiones puede mandar matar, mandó a Saúl matar a todos los amalecitas sin contradecir el hecho de que pudiera ser un asesinato. Cuando dice no matarás, entonces tenemos el asesinato premeditado, que esa es la palabra ratzak, que es la palabra que se refiere en el sentido de no matarás. Asesinato premeditado, que es incluso lo que Jesucristo condena. Dice, tú te enojaste y ya lo llamaste idiota, ya lo llamaste necio, ya te enojaste contra tu hermano. Eso nace del corazón, es un asesinato premeditado. La palabra araj es la palabra de un homicidio accidental y luego viene la palabra mut, que tiene que ver con la ejecución judicial, que puede ser una pena de muerte o una instrucción, por ejemplo, de matar a los amalecitas
o matar a una persona que está en pecado, ¿no? Como se hablaba de cuando alguien comete adulterio, bueno, pues tiene que ser muerto a pedradas. Y dices, ¿cómo van a matar a pedradas a una persona sin caer en el mandamiento de no matarás? Y el otro sentido, bueno, es la misma de acá, que es una guerra sancionada. Por eso el pueblo de Israel salió a destruir a sus enemigos. Entonces, aquí no hay mandato divino, sino que simplemente es una ocasión de guerra. Entonces, queda claro la diferencia entre unos términos y otros. ¿Por qué a nosotros nos hace ruido la palabra y decimos, oye, pero se está violentando un mandamiento? Bueno, sí, cuando lo vemos en español, sí nos hace ruido, sí nos genera duda, sí nos deja la inquietud, pero cuando vamos al hebreo, entendemos que utiliza diferentes términos para hablar o de una cosa o de otra, del asesinato o como la forma en que Dios lo prohíbe, o la muerte porque es una ejecución durante una guerra, un acto de justicia. Entonces, por eso Dios dice, ¿verdad?, que determinadas cosas se van a pagar con la vida. ¿Por qué? Porque si esta persona se atrevió a atentar contra la vida de otro, pagará con su vida. Entonces, cuando entendemos las diferencias de concepto, las diferencias no solo de la palabra, sino de concepto en el original, en hebreo, entendemos por qué la Biblia no se contradice, sino que maneja la situación dependiendo las circunstancias que se estén dando. ¿Queda claro? Sí, pastor, gracias. Ok, buena pregunta, Elías. Entonces, eso nos permite avanzar. Siguiente, versículo 31, regresando a Mateo 5, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de Sí, divorcio. pastor, perdón. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a causa de a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, otra vez vemos que los mandamientos son llevados a un nivel mayor, de donde el Señor Jesucristo toca el tema del corazón, toca el tema de las intenciones que hay dentro de nosotros, toca el tema de lo que nosotros podemos anhelar, pensar, suponer, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos mandamientos nos está llevando a un nivel superior. Si nosotros regresamos a lo que estábamos viendo al principio de la clase de estudiar la ley, entonces podríamos respondernos estas preguntas. ¿Qué clase de ley contiene? ¿Es una ley moral, una ley civil, una ley sanitaria, una ley doméstica? A ver, el no matar es otra de las leyes o mandamientos que han sido copiados por todas las constituciones de los países del mundo. Entonces, yo sé, hay regímenes autoritarios, totalitarios, que si tú le estorbas al régimen, los criticas, los cuestionas, te van a mandar matar. Pero aún en esas condiciones,
ningún régimen acepta ser un régimen asesino. Y te van a decir, no, un momento, yo no mando matar a nadie, aquí protegemos la vida. Y si no, pues veamos cómo actúa Vladimir Putin, que a todos sus opositores los mata, pero si le preguntan, dicen, no, espérenme, yo no mandé matar a nadie, yo soy inocente, aquí en Rusia protegemos la vida. Entonces, al final de cuentas, todos los países del mundo, todos sin excepción, hemos asumido el hecho de que matar es un delito. Ahora, ya vimos, se aplica de una manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sobre todo porque había guerras y había ejecuciones que tenían que hacer en el nombre de la guerra cuando están conquistando una ciudad. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo le da otro sentido. ¿Y cuál es el sentido que le da Jesús? Bueno, el sentido que le da es, todo nace en tu corazón. Y si nace en tu corazón, entonces tú tienes que cambiar tu actitud. Y voy a regresar a compartir la pantalla en el pasaje bíblico, porque más adelante encontramos en el versículo 38 el amor hacia los enemigos. Y entonces el Señor le da un enfoque diferente. Dice también, ahí voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Perdón. Versículo 38. Han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves tu equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Y luego, el versículo 43. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, pues Él da luz de su sol tanto a malos como a buenos, envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Creo que este pasaje es genial porque nos permite entonces darle el sentido que pretendemos encontrar aquí. ¿Cómo se aplica la ley en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento? Entonces ya vemos que el no matar ahora tiene una aplicación mucho más profunda y que a lo mejor en el Antiguo Testamento es válido matar a los enemigos, sí. En el Nuevo Testamento, como Cristo Jesús vino a morir por toda la humanidad, ahora el Señor nos lleva. Ok, pero ya no te vas a vengar de él, ya no lo vas a matar, ya no te vas a desquitar con él, ya no vas a vengarte con él. Ahora tú vas a orar, vas a bendecir, vas a ayudar. Es decir, ahora nos lleva a un cumplimiento mucho más profundo. Y quiero decirles esto. ¿Qué le duele más a una persona? ¿Vengarse de su enemigo o bendecir a su enemigo? Bendecir al enemigo. Bendecir a su enemigo. Entonces, Jesús, ¿con quién quiere tratar? Con nuestros corazones. Exacto. Entonces nos damos cuenta que ahora Jesús lo lleva mucho más profundo.
Es más Así fácil es. decir me voy a vengar, me hiciste, te hago, me quitaste, te quito. Es más fácil eso. Y Jesús nos lleva a un extremo en donde la gente va a decir, oye, no, pero eso es de locos. O sea, ¿cómo voy a bendecir al que me robó? ¿Cómo voy a bendecir al que me hizo daño? ¿Cómo no me voy a querer vengar del que me destruyó? Al contrario, yo voy a buscar la justicia y la justicia siempre la pensamos en términos de que me pague lo que me hizo y yo voy a buscar vengarme sí o sí de esa persona y no voy a descansar hasta que lo vea cumplido. Entonces nos damos cuenta que los mandamientos en el Nuevo Testamento cobran un sentido mucho más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. A ver, Elías, adelante. Ahí viene una frase muy controvertida políticamente hablando. Lo de abrazos, no balazos. Ujú. Entonces vamos a tratar de dar abrazos y no balazos. Esa es, como tú dices, esa es una frase controvertida porque espiritualmente sí, no puedes tú también, como cristiano, obviamente hay que bendecir al que nos ha hecho el daño. Es controversial, sí, porque finalmente también hay una ley que cumplir y entonces tampoco puedes hacerte cómplices de los delincuentes y en el nombre de los abrazos no balazos, eh, consentir que haya narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pero pues ese ya es otro tema completamente diferente. Pero a nivel personal, cada uno de nosotros tenemos que considerar si realmente lo que estamos nosotros haciendo sobre todo cuando somos víctimas de algún tipo de delito, o de daño que alguien nos haga, estamos dispuestos a perdonar y hacer las cosas como Dios nos ordena. De acuerdo, de acuerdo. Ok, bueno, vamos a Colosenses. Ahora vamos a poner aquí nuestro pasaje en Colosenses 3. 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 18 en adelante. A ver, vamos a leerlo en la traducción de la Biblia del Jubileo. Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas o no seáis ásperos, como dice la Reina Valera 60, o como dice la traducción, el lenguaje actual. Deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas, o como dice la Nueva Traducción Viviente, cada uno ame a su esposa y nunca la trate con aspereza. Pregunta: ¿estos mandamientos siguen vigentes? Sí. 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 ¿Qué tipo de ley es? Moral. Ley moral. Moral. Y civil. Conyugal. Conyugal. Es cierto, puede tener repercusiones civiles, sí. Tiene repercusiones morales, claro, porque finalmente un hombre que maltrata a su esposa pues no tiene autoridad moral para hablar de matrimonio, para enseñar de matrimonio,
si maltrata a su mujer. Una persona que maltrata a su esposa puede decir, ok, pero yo lo hice dentro de mi casa porque ella es mi esposa y porque no le estoy haciendo daño a nadie más, pero tiene alcances civiles, claro, porque si se condena la violencia, ese hombre habrá de pagar con prisión y obviamente perderá la libertad y perderá otros derechos. Entonces, si se dan cuenta, este es otro mandamiento que aunque estemos en la gracia, lo tenemos que vivir. Y es un mandamiento que la mayor parte de los países civilizados del mundo, donde ha imperado la cultura judeocristiana, lo han adoptado. Y aclaro judeocristiana porque, por ejemplo, países de corte musulmán, puede ser que acepten y toleren la violencia contra la mujer y puedan decir, bueno, pues es que la mujer algo malo habrá hecho y por eso se mereció que le pegara. No, si se dan cuenta, el mandamiento del Señor es amen a sus mujeres y no ser groseros, ni duros, ni ásperos con ellas. Entonces, el punto en cuestión es, el Señor defiende a la mujer. ¿Es un mandamiento que sigue vigente? Sí. ¿Lo podemos quitar? No. ¿Y que tiene repercusiones civiles? También. Y la mayor parte de los países del mundo han adoptado esta ley como parte de los derechos civiles de las mujeres y algo que incluso algunos países persiguen por oficio. Si la mujer es golpeada, sufre de violencia, claro. Y entonces nos damos cuenta que estamos en la gracia, pero la gracia no significa vivir en desorden. La gracia no significa que se pueda vivir bajo un criterio de anarquía o de machismo o de maltrato o de violencia o de cualquier otra cosa. La gracia tiene orden y la gracia tiene ley. Entonces, este es un mandamiento o uno de los pasajes con mandamientos más claros que podemos encontrar. Versículo 20. Ahora dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, en la versión Reina Valera 60 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y lo dice la Biblia del Jubileo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se vuelvan de poco ánimo. En la Reina y en la Nueva Traducción Viviente, ustedes, los hijos, deben obedecer a los padres, a sus padres en todo, pues esto agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. A ver, este es un mandamiento muy interesante. ¿Qué diferencia encuentran ustedes o recuerdan ustedes respecto al Antiguo Testamento? Honrarás a tu padre y a tu Padres. madre. Ujú. Bueno, eso es la semejanza, el honrar padre y madre. Pero leyendo los dos versículos, el 20 y el 21, ¿qué diferencia encontramos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? A ver, les doy una pista. Respeto a nuestros hijos, que no los debemos menospreciar, insultar por el hecho de ser padres. Exacto, hermana, el respeto a los hijos. Cosa que en el Antiguo Testamento no se tomaba o no se menciona. ¿Se acuerdan cuál era el castigo para el hijo contumaz y rebelde? Apedrearlo. Lo apedreaban fuera del Apedrearlo. pueblo. Apedrearlo.
Ahora, la pregunta que yo les hago en este sentido, ¿qué encontramos ahora en el Nuevo Testamento respecto a los hijos? Que los padres no irriten a los hijos. ¿Los padres qué, perdón? Que los padres no irriten a los hijos. Exacto, que los padres no irriten a los hijos. Pero ahora se van a los extremos, pastor, perdón, en algunas ocasiones. Los hijos. Ah, claro, claro. Pero digo, ahorita estamos en un tema distinto, pero vamos a pensar ahorita en lo que dice la Biblia. Yo sé que si nos metemos a la sociedad actual vamos a entrar en debates de cómo hoy se da la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio 21:18. Voy a poner en la Biblia, voy a hacerle pausa aquí y vamos a Deuteronomio 21:18. Reina Valera 60 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedecía la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado y no les obedeciere, bueno, vamos a ponerlo hasta el 20 para ver qué más dice, o 21. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, así que darás el mal en medio de ti y todo Israel oirá. Si se dan cuenta, el versículo 18, la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo traduce? Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. La palabra contumaz la sustituye por la palabra terco. Traducción en lenguaje actual, un hijo terco y rebelde. La Biblia del Jubileo también habla de contumaz y rebelde. Vamos a poner... Vamos a cambiar esta traducción por la Dios habla hoy. A ver. Vamos a hablar. Dios habla hoy. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, si nos vamos a la Reina Valera contemporánea, testarudo y rebelde, si nos vamos a la traducción, la palabra de Dios para todos, un hijo terco y rebelde. Ahora, ¿cuál era el castigo para un hijo terco, rebelde, desobediente? Apedrearlo castigo? hasta la muerte. Apedrearlo. hasta que muera. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando fuimos jóvenes o adolescentes, no fuimos tercos, desobedientes o rebeldes? Yo creo que todos. O sea, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, ninguno de nosotros debería estar vivo en este momento, ¿verdad? Nos hubieran agarrado pedreadas y hubiéramos muerto ahí. Porque la realidad es que no hay hijo que en algún momento de su vida no sea terco, testarudo o rebelde. Ahora, la Biblia no toma nota, y esto es interesante, de ningún hijo que haya actuado así y haya muerto. Fíjense que no hay ningún ejemplo. Y si pensamos quizás en el hijo más rebelde de toda la Biblia, ¿quién viene a su mente? Hay muchos, pero a ver, Absalón. piensen en uno. De David. Absalón. Absalón. Absalón.
Él merecía que le hubieran aplicado Deuteronomio 21, pero se lo aplicaron. Se lo ganó solito. Pero Se David lo ganó, lloró su muerte pero como padre. se lo Los hijos aplicaron de Elí, los hijos de Elí. Pero se aplicaron se los aplicaron. Elí sacó a sus hijos, No. David sacó a Salmón, No. a Absalón para que lo No, apedrearan. No, 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 no lo al aplicó. contrario, lloraron su muerte. exacto. O sea, ningún padre va a sacar a sus hijos para que los maten, por rebelde que sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mejor dices, es que mi hijo que me tocó, Híjole. mira, Sí. al final de cuentas nadie va a sacar a un hijo y decir, es muy rebelde, hagan las pedradas. No, al contrario, decimos, no, yo pondría la vida por mi hijo. Ahora, lo que llama la atención es que en el Nuevo Testamento, ahora el Señor pone, digamos que, un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque también nos hace ver una cosa del Espíritu Santo que a veces como padres nos cuesta trabajo reconocer. Así Muchas es. veces la rebeldía de los hijos es causada por nuestras actitudes como padres, Sí, la ¿verdad? A provocamos. veces no mientas, pero a lo mejor nosotros nos mentimos. No hagas Ujú. esto y nosotros lo hacemos. Y a lo mejor somos fariseos, padres fariseos, ¿verdad? Que le decimos a los hijos, tienes que obedecer la ley así, 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 pero nosotros no la obedecemos. Pero es que yo Ay, lo estoy sí. educando a él. Sí, está bien, le quiero enseñar la ley, pero yo mismo no soy ejemplo y a lo mejor entonces me convierto en un fariseo, así como los fariseos que dice que ponían cargas y ellos mismos no estaban dispuestos a llevar esa carga o a moverla con un dedo, pues a veces como padres también podemos caer en esa misma actitud. Por eso, Señor, ahora equilibra la balanza y sí, nos habla, si eres hijo, honra a tu padre, obedécelo, etcétera, etcétera, porque esto agrada a Dios. Pero, cosa que no vemos en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo perfila y dice, pero ustedes padres, papá y mamá, tengan cuidado en no provocar a sus hijos. Entonces ahora Dios interviene en ambos lados de la relación, porque los seres humanos así somos. Ahora, todo esto para darnos cuenta que la ley, al final de cuentas, es intrínseca a nuestra vida. O sea, no podemos decir, por el hecho de que vivimos bajo la gracia, ya no tenemos que vivir bajo la ley. Ahora, aquí en Colosenses ya no nos da tiempo, ya son las 8:59. La tarea de hoy, ya les mencioné una parte. ¿Cuál fue la tarea? Investigar por qué el Señor mandó a todo un pueblo. Porque A ver, otra dio vez no la les escuché. orden Samuel a Saúl de matar a todos. No, ¿por qué Dios da la orden de matar a todo un pueblo? Todos los de Abimelech. Ajá, ¿no? Ok, Una cuesta 8.50. Deme una. a ver. Investigar por qué Dios mandó matar a todo un pueblo. Y la otra parte de la tarea que ustedes traten de analizar es de aquí en Colosenses 3:18 hasta el 4:1. Nos quedó algunos versículos que ya no revisamos, por ejemplo, desde el versículo 22 hasta el 4:1. Traten de analizar ustedes ese pasaje y saquen sus propias conclusiones. ¿Qué dice el Antiguo Testamento respecto a los siervos, a los esclavos de los amos o patrones? ¿Y cómo se aplica la ley en el Antiguo o cómo se aplica en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Entonces, para que ustedes también lo revisen, así como revisamos los diferentes mandamientos, espero que los ejemplos que pusimos les hayan sido de utilidad
Y ahora ustedes traten de aplicarlo en la revisión de los siguientes versículos, del 22 hasta el 4:1. Son del 22 al 25, que es el capítulo 3, y luego el versículo 1 del capítulo 4. No son tantos versículos y que ustedes lo puedan analizar. ¿Preguntas, dudas antes de irnos? Sí, perdón. La tarea anterior, porque no estuve en la clase, es ¿por qué Dios mandó matar a quién, perdón? No, pero esa no fue No, anterior al día de hoy. no es esa. Bueno, es que ahorita fue lo que yo escuché, no sé cuál es la tarea anterior, perdón. Hermana Marce, yo se la mandé en privado. Ok, Usted me gracias, dice hermano. gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos para concluir la clase de hoy? Entonces, le voy a pedir a mi hermano Jorge Espinosa de los Monteros que pueda abrir su micro y que ore para que concluyamos la clase de hoy. Claro que sí, pastor. Pues, amado Dios, esta noche, Señor, nuevamente, Señor, te agradecemos porque eh, podemos acudir, Señor, a tu palabra que es fuente de agua viva, Señor, para entender, para que podamos refrescar nuestros conocimientos, pero sobre todo lo que tú aspiras a que entendamos en el corazón, Señor, cuál debe ser el sentido correcto de la enseñanza, Señor, en la Biblia. Y te agradecemos, Señor, porque tú dispones también en el corazón de nuestro pastor, pues este cuidado, este anhelo para mostrarnos, Señor, y la gracia y la sabiduría que tú le has dado para compartirlo con nosotros. Señor, permite que esta palabra se, sea claramente entendida en cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayude para cumplir tu propósito en nuestra vida, Señor, que sigamos creciendo, Padre, como la luz de la aurora, Señor. Gracias, Padre, también porque hoy ya podemos retirarnos, Señor. Bendice a mis hermanos, a todos, para que puedan descansar con sus familias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Les mando un Igualmente, abrazo a todos. Shalom, shalom. Igualmente. Gracias, pastor. Igualmente. Shalom, gracias. Bendice a Shalom. todos, shalom. Bendiciones, shalom, buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Cheers.